En los laberintos de la ciudad y de las páginas, los dos minotauros. Nocturno. Esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales, sobre las hojas de plátano, sobre las altas ramas de los cámbulos. Ha vuelto a llover esta noche un agua persistente y vastísima que crece las acequias y comienza a henchir los ríos que gimen con su nocturna carga de lodos vegetales. La lluvia sobre el zinc de los tejados canta su presencia y me aleja del sueño hasta dejarme en un crecer de las aguas sin sosiego. En la noche fresquísima que chorrea por entre la bóveda de los cafetos y escurre por el enfermo tronco de los balsos gigantes. Ahora de repente, en mitad de la noche, ha regresado la lluvia sobre los cafetales, y entre el vocerío vegetal de las aguas me llega la intacta materia de otros días, salvada del ajeno trabajo de los años. ¿Qué tal, Dani? Lamento llegar tarde. Nada, Pedro. Adelante. Toma asiento, por favor. Gracias. ¿Ya pediste algo? Yo invito. Bueno, gracias. Gracias, sí. Ya ordené un café de olla en las rocas. Ya ves que fue toda una revelación esa bebida. Sí, al principio parecía solo café de olla con hielos y ya. Pero hasta parece un capuchino. Ándale. Como con chocolate, canela y no sé qué más lleva. Bueno, además del café, claro. Oye, está sabroso este lugar, ¿no? Para la charla. Aquí en el traspatio. Ostentoso el nombre, ¿no? Los Reyes del Café. Pero me late, ¿eh? Me recuerda mucho la película Los Reyes del Mambo. O Al Rey del Barrio con el gran Tintán. En fin. Hablando de Tintán y café, hay una canción que traen todos los panaderos, ¿verdad? Y es que con estas lluvias se antoja una conchita o una mantecada. ¿Venderán aquí? No. ¿O tú las ves? No, creo que no, Pedro. Aquí puro brownie y postre fino. Ni hablar. ¿Y qué tal? ¿En qué andas? ¿Qué estás leyendo? Pues de leer, Pedro, fíjate que estoy leyendo en estos días un ensayito de Niels Nilsson. Se llama Para una comprensión de las creencias. Algo sobre cómo formulamos y estructuramos nuestras propias creencias. Pero más bien pensaba muchas cosas y nada en concreto a la vez. Todo mientras removía mi café con esta cuchara. Y estaba como oído, la verdad, hasta que llegaste. Ah, pues cuando acabes ese librito, me lo prestas. Va, sí, lo sabes. Fíjate que con esto que dices, de estar pensando mientras se toma café, me hace a su vez pensar en esta servilleta en la que, creo que la vi en un café, dice, las grandes ideas se apuntan aquí. Esto creo que lo hacen porque parece que es muy común cuando uno está tomando café, tiene en su cabeza muchísimas ideas. Me ha pasado, solo o con amigos, siempre termino anotando un par de ideas en alguna servilleta o en donde sea que pueda hacerlo. De hecho, hay un autor que hace esto, ¿no? Papasquiaro. ¿Te acuerdas de ese librito de él que me enseñaste en el fondo? Ah, sí, de don Mario Santiago Papasquiaro. Claro que sí lo recuerdo, Pedro. Arte y basura se llama, azul con blanco la portada. Pero a él sí se le iba la mano. Mario escribía encima de periódicos, revistas, fotografías, servilletas desechables, en el borde de las cartas de otras personas, sobre las tapas de los libros. De hecho, ¿sabes qué? Me gustan mucho sus poemarios. Aullido de cisne, incluso el puro título ya lo es. Y Jeta de santo. Pero ¿sabes, Pedro? A él, creo yo, lo que le hacía falta era espacio. Exacto. Su escritura se salía de la hoja. Lo mismo le pasaba a este otro,
Al del Señor de los Anillos. ¿Tolkien? Ándale, ese mero. Dicen que cuando era muy joven anotaba en los misales de la iglesia las aventuras de esos hobbits. ¿Quién sabe si sea cierto? Yo quiero creer lo que sí. Con eso de que hoy en día se dice de todo, uno ya no puede creer con los ojos cerrados. Y bueno, si seguimos con estos escritores que se salieron de la hoja, también tenemos a Nicanor Parra con sus artefactos poéticos. ¿Los has visto? El bardo de los 100 años. Claro, Pedro, Nicanor Parra. Pero en este caso su poética literalmente sale de su bidimensionalidad. Me gusta, ¿sabes?, que dibuja y escribe incluso en trozos de madera, de duela, páginas de revistas y charolas de cartón blanco, de esas donde se sirven botanas y pasteles. Pero lo que más me gusta de sus artefactos poéticos son precisamente esos, la reinterpretación que le da a objetos, más allá de su uso práctico, como por ejemplo el insecto de Edison, no sé si lo recuerdes. Sí, parece todo un escarabajo, con sus patitas de metal y su cola de aluminio, aunque parece más un insecto de mar con su caracol a la espalda. Ese mero. Un foco sin la bombilla de vidrio, que solo tiene el filamento y el casquillo y que por su anatomía lánguida asemeja a un insecto. Definitivamente influenciado por el francés Marcel Duchamp. Claro que Parra no asevera que su insecto de Edison sea arte, como hacía Marcel Duchamp con su urinario, porque te aseguro que aunque lo aborde con humor, no lo considera ni arte ni poesía, sino precisamente eso, todo lo contrario. De ahí la antipoesía de Parra. Correcto. Que por cierto hubo en Guadalajara unos osados que quisieron imitar esta idea de los artefactos poéticos de Parra en toda la ciudad. ¿Te imaginas, Dani? ¿Toda una ciudad hecha de poesía? Bueno, y puede ser, Pedro, pero ¿sabes qué? Repetir una fórmula hasta el agotamiento le roba lo espontáneo y toda autenticidad. Por lo tanto, falla. Oye, Pedro, por cierto, 2 preguntas. Número 1, ¿ya sabes qué vas a pedir? Y 2, ¿a qué crees tú que se deba que son los cafés, las cafeterías, vaya pues, como este lugar, por ejemplo, que son los lugares idóneos para la charla como la tertulia literaria o para la creación literaria incluso? Yo tengo mis ideas, pero la verdad quisiera escucharte primero. Pues con esta garganta, yo creo que un café. Y con respecto a tu segunda pregunta, creo que se debe a una tradición de años. Por alguna razón, los cafés han sido lugares de encuentro entre grandes escritores. En París tienes a Hemingway y Fitzgerald, que por cierto, el librito París era una fiesta, tremendo, ¿eh? En Argentina tenemos a Borges, Casares y las hermanas Ocampo. Y en México, al maestro Arreola impartiendo talleres en el cafecito de la Rotonda de los Hombres Ilustres. Hubiera estado muy bien haber estado ahí también, ¿verdad? Ahora, también los cafés han servido como espacios de refugio e inspiración para muchos artistas. Está The Elephant House, donde supuestamente J.K. Rowling escribió Harry Potter. El café comercial en Madrid. El Fishahwe en Egipto, ¿no? Creo que lo dije bien. Exacto, ese. Y la Floridita en Cuba. En todos y cada uno de ellos hubo alguien que abandonó todo en nombre de la escritura. Tradición o no, me encanta. ¿Tú qué dices? Fíjate que, como toda conducta adolescente, en un inicio fue por imitación, Pedro. El acudir a cafés, pero a destiempo. Es decir, yo sabía que había lugares propicios para la charla, el encuentro y el tiempo a solas, pero sin estar solo. Sabía que había más de mi especie, por así llamarlo. Algo como una biblioteca, pero sin esa rigidez latente. Y tampoco era como un salón de fiestas, pero sí existía un barullo alegre y entretenido de fondo, de una sociedad abierta y despierta. Pero mi visita, te digo, fue a destiempo. No era ni mi edad, ni bebía café, porque simplemente no lo toleraba, al igual que la cerveza, y tampoco fumaba puros, Pedro, ni tenía aún desarrollado la herramienta del verbo. Sabía que era el lugar al que pertenecía, pero me sentía ajeno, así que comprendí que tenía que hacer material de vida, leer mucho, después leer, y al último volver a leer, y no hacerlo por esnovismo. Y así regresé después, quizás 5 años después, como a los 22 años. Y después de haber acudido a mis primeros talleres de poesía, que me cité en el Café Madoka aquí en Guadalajara con la escritora Guadalupe Ángeles, quien por cierto me dejó plantado esa primera vez. Pero como no había WhatsApp ni celulares, bueno. Sin embargo, la oportunidad me sirvió para que en soledad irremediable agarrara el gusto de estar solo con uno mismo y sus ideas y de lado uno mismo también.
y todo alrededor el resto de los de mi especie, bebedores de infusiones calientes que les gusta estar solos pero sin estar solos. Bueno, esta es mi definición, Pedro. Guardo ahora, con gran aprecio, de Guadalupe Ángeles 2 comentarios suyos. 1, que como poeta yo apestaba. Y 2, que viera en la narrativa, que quizás ahí pudiera tener más futuro. Y de verdad que sigo intentándolo en la narrativa, Guadalupe. Por cierto, Pedro, claro que no es necesario fumar o beber para adoptar un café como refugio. No quisiera sembrar una falacia o un cliché. Pero te devuelvo la pelota, Pedro. ¿Tú a qué edad probaste el cafecito por primera vez? La verdad no me acuerdo, Dani. Es esas preguntas en las que la memoria me falla bastante. Solo recuerdo que desde siempre me ha gustado el café. Supongo que mi gusto por el café empezó en la universidad. Pudo haber sido antes, no lo sé. Lo que sí sé es que no soy una persona que sepa de café. Nunca he sabido diferenciar los tipos de grano. Yo lo pido igual siempre, con leche y azúcar, sea en Sanborns, en Oaxaca, en el café del centro. Para mí debe tener cierto color cremoso, si no, no me sabe. Hiciste que me acordara, con todo esto, de una película de Jim Jarmusch en la que cada personaje tiene una forma muy peculiar para sostener el cigarro y tomar su café, así como nosotros. Yo siempre tengo prisa por acabar mi café, mientras que a ti te dura un buen rato. Eso sí, puedo decir, volviendo a tu pregunta, que uno de los lugares donde aprendí a tomar café, que para mí tomar café equivale un poco a charlar, pues nunca tomo café estando solo, fue en el café del centro. ¿Te acuerdas de ese lugar? Estaba por la calle de Independencia, muy cerca del Mercado Corona. Claro que sí, Pedro, ¿cómo no me voy a acordar si ahí fue donde nos conocimos? Tú estabas al frente de una clase y yo al frente de otra, cada quien con sus cada cuales, en la misma parte de la cafetería, en el mezanín de atrás. Gracioso, ¿sabes? Porque a lo mejor nunca te dije, me costaba trabajo impartir la clase de fotografía mientras escuchaba de fondo la otra clase. Yo me preguntaba de qué están hablando y en todo momento fue como una duda. Y no sabía realmente de qué hablaban. Incluso una alumna mía me dijo, profe, si quieren nos cambiamos de café. ¿De verdad? Así es. Ella, por supuesto, queriendo escuchar también mejor la clase. Pero fue entonces que acabé la clase, no la interrumpí, Pedro, y cuando pasamos cerca de otra mesa escuché ya verdaderamente de lo que hablaban. Sabes, cuentos y literatura, autores. Pero bueno, de eso aquí andamos. Tantos recuerdos ahí. Creo que en ese café nos presentaste a Roberto Bolaño. Y digo nos presentaste porque yo no lo conocía. Nos leíste un relato maravilloso que se llamaba Llamadas Telefónicas. Sí, claro. Recuerdo que a todos nos había gustado mucho y de ahí para acá, una amistad que se ha ido forjando con el paso de los años. ¿Y tú? ¿Yo? Sí. ¿Cuándo aprendiste a tomar café? ¿O qué recuerdos se llegan a ti cuando hablamos de café? La verdad, muchos recuerdos de mi otro terruño, de una parte de la infancia y de mis padres. Como sabes, yo nací en el estado de Oaxaca, aunque casi me he criado toda mi vida aquí en Jalisco, pero me sigo considerando de allá. Y allá, con el café, sucede algo muy peculiar. El café se bebe con mezcal, Pedro, mientras se vela al difunto. O sea que ahí el difunto te pega o te pega, aunque sea ajeno. Al café de olla se le endulza con piloncillo, no con azúcar. Y vieras qué buena mano tienen las señoras, porque ni es repulsivo, ni queda desabrido, ni es empalagoso. Al café también se le pone pedazos de tlayuda, esta tortilla grande que caracteriza a Oaxaca, que no es ni dura ni blanda, sino término medio. Porque quiero que sepas, Pedro, que tlayuda con T en sí mismo es un adjetivo calificativo, no solo un sustantivo. Se le echa la tlayuda en pedazos como si fuera una sopa y vieras qué bueno sabe. Al café también se le echa un pan duro, endurecido a propósito. Se le llama piedrazo y se remoja en el café, en la taza ahí flotando y se va remojando y haciendo suave y con la cuchara, una especie de gazpacho, pum, para adentro. ¡Qué sabroso! De verdad que sí, ¿eh? Claro, en las grandes urbes es impensable alguna de estas modalidades del café, pero en todas ellas la charla es el verdadero centro de mesa. Y bueno, Pedro, sí, me encanta el café, pero de momento pienso en las cerca de 60 tazas de café que Honoré de Balzac bebía al día. Y me pregunto,
¿Hasta dónde es un cliché o un verdadero estimulante para generar literatura? ¿60 tazas? Así es. El pobre hombre, ¿a qué hora tomaba tanto? Se buscaba sus tiempos. Y sí, el café es un estimulante para la escritura, pero no es el único. Cada escritor tiene, digamos, un ritual, ya sea para enfrentarse a la página en blanco, para darle seguimiento a una obra que se dejó sobre el escritorio o en la computadora. Algunos autores escribían de pie, otros acostados. Había quienes preferían la tarde a la mañana y la noche a la tarde. Muchos se levantaban desde temprano, desde las 4 o 5 de la madrugada, a sentarse ante su manuscrito. También hubo escritores a los que, ante la falta de rituales en su vida, se les imponía uno. Esto para mejorar su ritmo de trabajo, claro. Tan solo pensemos en nuestro himno nacional. ¿Qué le pasó a Bocanegra? ¿Su esposa no lo encerró en un cuarto hasta que terminara toda la pieza? ¿En verdad? Sí, claro. O pensemos en Juan José Arreola. José Emilio Pacheco no lo sentó delante de una máquina de escribir para que terminara su librito de bestiario. Y es que estos rituales, vamos a decirles así entre comillas, no son más que el reflejo de un acto muy desesperado, en el que se nos muestra que no cualquiera puede entrar al paraíso de las musas de forma natural. La inspiración puede forzarse, es cierto, cosa que no debería ser así, porque se produce en el escritor un estado artificial de la ficción, concibe el arte como una maquinaria y produce con base en el sentido de esa maquinaria. El escritor, en pocas palabras, se vuelve una fábrica de textos. Situación muy lamentable. Estoy de acuerdo. Jorge Edwards lo dijo y lo dijo muy bien. Hay que comportarse a la altura de las musas y agradecerles lo poco o mucho que nos dejaron observar y no agregarle palabras a esa maravilla que nos mostraron. La inspiración verdadera llega pocas veces, Dani. En algunos casos no llega nunca. Por eso uno debe estar listo, agudizando el oído ante el menor de los susurros, porque si no se tiene el oído agudo, uno podría confundir todas las voces. He ahí la gran equivocación. No todo vale la pena. De esto ya hemos hablado muchas veces. Pero en este contexto, en el que las metáforas para referirse a la literatura tienen que ver con las máquinas y con la tecnología, los escritores han puesto a las musas a trabajar en las líneas de producción de una empresa inmensa llamada el mundo editorial. ¿Por qué Rulfo dejó de escribir? Él mismo lo dijo. Las personas que me contaban todas las historias murieron hace ya mucho tiempo. Con esto no digo que los rituales sean malos, todo lo contrario. Son muy necesarios para trabajar la imaginación, la disciplina y para mantenernos con vida. Ya dependerá de cada uno si quiere publicar todo lo que escribe. Yo, por ejemplo, acompaño mis ratos de escritura con muchos vasos de agua. ¿Y tú? Pedro, escucha bien, el agua hace daño. Fíjate que nunca me lo propuse, pero esto que bien llamas ritual, yo lo considero muchas veces más bien un ecosistema personal. Es decir, un espacio, escucha bien, un espacio móvil, mental pero vuelto tangible. Un espacio andariego que llevamos y tratamos de reproducir en otros sitios. He ahí el éxito de las cafeterías. Reproducen el estado de confort. Muchos literatos, sabemos de sobra, le dedicaron sus vidas y sus plumas al café, y al gusto que sentían por él, claro. Algunos sí llevaron sus hábitos de consumo al extremo, Por ejemplo, yo me identifico un poco con Truman Capote y su rutina de aperitivos que iban de menos a más, algo parecido a lo mío, solo que él, claro, era un dandy. También hay unas, antes de que el gallo cante, me fascina prepararme 1 litro de café recién molido, por supuesto que sin azúcar, sin nada más en el estómago. La segunda taza ya incluyo galletas de chocolate. En la tercera taza le agrego leche. En tanto leo 1 hora, mientras amanece, mientras mi casa despierta. A mediodía leo otra hora y bebo el resto del café del litro, pero frío, con unos hielos. Y de ahí en la cena, por la noche, me bebo 2 cervezas pero stout y un buen puro. Y después un cafecito para el buen dormir, porque a mí no me quita el sueño. Mientras escribo o leo 1 hora o un par de horas más. Y si está lloviendo, mejor aún. Sin embargo, tampoco es diario. Y bueno, sí bebo agua entre comidas, pero también yo. Y bueno, también quizás sea un ritual porque solo lo hago así los sábados y domingos. Entre semana es otra cosa. Pero sigue habiendo más del brebaje negro. ¿Sí o no, Pedro? Con el café sucede algo sin igual. Con un par de sorbos ya nos sentimos más despiertos. Sí, sin duda.
Ese gran chute de energía le regala a nuestra mente diferentes activos químicos. Sí, claro, la cafeína dirás que reduce la fatiga, nos proporciona más concentración y aumenta la presión arterial y por ende el nerviosismo también. Además que tiene antioxidantes, pero por ahí leí que no da más energía, sino que engaña al cerebro, le hace pensar que no estamos cansados. La cafeína sustituye a la adenosina, espero haberlo dicho correctamente, y le hace creer que no estamos cansados, sino en un estado de alerta, es decir, despiertos, porque sin más la reemplaza. Como consecuencia, nuestro ingenuo y hermoso cerebro es engañado y deja de saber cuándo descansar. ¿Y quién lo hace? Esta voz. Uno mismo, pues. Es como un boicot, vaya, un golpe de estado interno. En fin, la onda es que el café y la literatura han sido compañeros desde que ambos coincidieron en la historia. Unas veces como algo cercano a una musa, otras como combustible para las ideas. Y tanto coincidieron que una de las novelas más memorables que haya leído empieza con una taza de café. Las primeras líneas de la novelita de Márquez, El coronel no tiene quien escriba, es para mi gusto uno de los mejores inicios de la literatura universal. Totalmente de acuerdo. ¿Quién no recuerda esa escena tristísima en la que el coronel abre un frasco de café con la esperanza de encontrar, aunque fuera una última cucharadita? Uno naturalmente tiraría el frasco vacío a la basura o lo guardaría para darle algún otro uso, pero el coronel decide raspar el interior del frasco con un cuchillo. Lleva la infusión a su señora, quien apenas si puede levantarse de la cama. El diálogo es hermoso. Ella, al recibir la taza, le pregunta: ¿y tú? Y él le responde: yo ya tomé. El coronel no solo le miente a la mujer con la que ha estado desde siempre, sino que en un acto de amor infinitamente grande, además de entregarle la última taza de café, le entrega la vida misma. ¿Cómo decía Sabines? ¿Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando te digo qué calor hace? Resulta interesante cómo el hombre ha encontrado otras formas para comunicar el amor. Entregar una taza de café en la novela de Márquez es un símbolo de total desapego, de sacrificio, de entrega y de un amor del más puro. ¿Cuántas veces el café no ha sido un pretexto para el amor? O para la charla con los amigos, para los negocios, para la escritura, para los encuentros y para estar solo. Además, ¿quién no ha compartido una taza de café? La última taza de café. A mí me pasó estando en Atotonilco. Nos agarró la lluvia en medio del campo, una lluvia torrencial, con truenos y toda la cosa. ¿Te la imaginas? Sí, Pedro, con esa tormenta, como una estampa pueblerina fotografiada por Manuel Álvarez Bravo o incluso el mismísimo Juan Rulfo. Y al fondo las vacas mugían, todas apretadas contra los árboles, o como dice Laura, todas arrejoladitas. Y nosotros, sentados debajo de un tejabán con nuestro cafecito de olla. El tiempo pasó de otra manera. Y cuando quedaba solo una taza le dije a Laura: toma, esto es para ti, yo ya estoy lleno. Fue una forma sutil, siguiendo con el poema de Sabines, de decirle que la quería. Pero se lo dije no solo con el café, sino también con los ojos. Fíjate, por un lado, con un café velado con tus ojos, le dijiste a Laura que la querías. Pero por otro lado, ¿de qué más no es pretexto, común denominador, epicentro o punto de fuga, un café? Amor y traición pueden coexistir en el mismo espacio mientras el resto de los comensales se ponen al día, Pedro. Y el vaivén de las meseras y la polilla alegre de los señores jugando ajedrez o dominó. Oye, pero ¿sabes en qué más pensaba mientras llegabas, Pedro? Mientras meneaba la cuchara dentro de mi café. A ver, pásame primero la jarra del café. Va, ahí tú. ¿Y qué, Dani? Pues en uno de los pasajes más tristes y quizás conmovedores, sí lastimosos y estúpidos en la historia de México, y que sucede una parte en una cafetería. La decena trágica, per se, política, traición y café en un solo momento.
Digámosle como fue, el golpe de estado de 1913. Oye, déjame contártelo otra vez, ¿no? Porque me encanta contar esta anécdota. Adelante. Todo inicia una semana antes del 13 de febrero. Personas de confianza le informan a Gustavo Madero que en el gabinete del presidente había traidores, empezando por el mismísimo general Victoriano Huerta, Manuel Mondragón, Bernardo Reyes, padre de nuestro Alfonso Reyes, Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y otros 3 generales. Gustavo Madero se lo dice al presidente: hermano, te quieren desconocer y quedarse con la presidencia. Las sospechas están sobre Huerta. Francisco I. Madero, quien practicaba espiritismo, es decir, confiaba ciegamente en lo que los espíritus de los muertos le decían y no en su propio hermano. Francisco llegó a tomar el espiritismo como filosofía para encontrar la verdad, incluso el bienestar de los demás, pero nada le dijeron acerca de una traición. Francisco, ingenuo, noble, terco y cándido, por así decirlo, a la vez, no hace caso de ello. Confiemos en las instituciones y en nuestros hombres. Palabras más, palabras menos, dijo el presidente de estirpe empresarial. E incluso dice que confía plenamente en el general Huerta y le da otras 24 horas más para rescatar la ciudadela de un levantamiento armado del que supuestamente Huerta era ajeno. Gustavo Madero, sin poderlo creer, sale del Palacio de Gobierno, después de ser el único en confrontar al general Huerta. Días después se citan ambos únicamente, en la cafetería Gambrinus, en la Ciudad de México, Victoriano Huerta y Gustavo Madero, bajo la idea de un diálogo esclarecedor. Gustavo acudió desconfiado, pero le fue insuficiente. En el restaurante porfiriano Gambrinus comían Victoriano Huerta y Gustavo Madero. En algún momento de la comida, un soldado entró al restaurante y le entregó un mensaje a Huerta. Este fingió una emergencia y su salida inminente. Entonces sucedió. Le pidió a Gustavo Madero su pistola. Huerta le dijo que había olvidado su arma. ¿Vas tú a creer eso, que un militar olvide su arma? Y Gustavo se la dio. ¿Por qué? No entiendo. Y Huerta desaparece de la escena. De inmediato, un grupo de soldados huertistas entró al restaurante y tomó preso a Gustavo Madero. Lo llevaron a la ciudadela, donde por la noche lo torturaron salvajemente, quizás medio centenar de soldados. Patadas, pulatazos y cuchilladas. Cerca de una 80 de heridas, pero siendo la más vil cuando algún soldado, seguramente ebrio, le saca con la navaja el único ojo que tenía, porque el otro era de vidrio. Queda irreconocible. Tienen que identificarlo por una mancuernilla que aún le quedaba en su ropa y precisamente el ojo de vidrio. Al final, un soldado todavía le da el tiro de gracia. Habían asesinado esa noche a uno de los intelectuales del maderismo, quizás el hermano más inteligente. Irónicamente, mientras era linchado por el ejército y se arrastraba buscando pausa, Gustavo Adolfo Madero González murió al pie del monumento a José María Morelos y Pavón que el ejército, en honor el ejército mexicano, le brindaba. Esa misma tarde aprendieron al aún presidente Francisco Indalecio Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Los tuvieron presos hasta casi las 11 de la noche del 22 de febrero de ese año, de 1913. Todos sabemos cómo acaba este pasaje, con Francisco y Pino Suárez asesinados a espaldas de la prisión de Lecumberri. Francisco con 2 disparos en la cabeza y Pino Suárez con 13 disparos en el cuerpo. Sí, uno de los pasajes más conmovedores y estúpidos en la historia de México. De manera personal lo digo claro. Sin poderse evitar aquí un dejo de martirismo en todo esto, de hostilidad, eso sí, hacia la naciente democracia del país. Pero la verdadera tragedia recae no solo en Francisco por ser presidente y al final de cuentas buena persona, sino en la figura de Gustavo Madero. Sobre él hay un cariz de injusticia, de no equilibrio. Muchas veces, Pedro, me he formulado ucronías con respecto a la decena trágica, al menos una donde Gustavo Madero le dice al traidor Victoriano Huerta: lo siento, general, no puedo darle mi arma, la necesito conmigo siempre. Pero bueno, sabemos que no fue así. Confiado del lugar donde estaba, la cafetería, un lugar confortable, cálido, lleno de barullo de comensales, creando un estado de normalidad casi íntimo, dejó ir su suerte al entregar su arma. Justo después, precisamente como tú decías, de beber el último sorbo de café de su vida. Ojalá haya sido de su café especial y predilecto, que por entonces era el fosforito, estaba de moda. Un café puro que se servía a discreción con 2 o 3 terroncitos de azúcar
y una copa de buen catalán, que se mezclaba para apurarla tranquilamente, a sorbos pausados y alternados con fumadas de cigarrillo, en la extinta y fatídica cafetería Gambrinus. De hecho, Alfonso Reyes habla sobre la decena trágica, ¿no? Tiene un texto autobiográfico maravilloso titulado Oración del 9 de febrero, en el que narra la muerte de su padre, el coronel Bernardo Reyes. Aún recuerdo como si fuera la primera vez cuando leí esas líneas desgarradoras en las que se dice: aquí morí yo y volví a nacer. Reyes no deja más que una constancia de que la literatura, la gran literatura, nace del dolor. Idea que no es propia de él, claro, pero que se manifiesta en esta obra. Bien decían los decimonónicos jaliscienses que uno debe hablar desde la experiencia de un corazón roto. Y es que ahora que lo veo de esa manera, la luz entra a uno cuando en el cuerpo y en el alma hay heridas. Y es que sin luz no se puede alumbrar el camino de los lectores, Dani. Si lo que se quiere en ese sentido es iluminar, primero uno debe estar dispuesto a romperse como una vasija. ¿Qué le pasó a los autores de la Revolución? ¿Qué le pasó a la poeta Akhmatova, a Natalia Ginsburg y a tantos otros en el mundo? ¿No sufrieron todos las guerras, las pérdidas, la desolación, la hambruna, el miedo y la inmisericordia? ¿Qué le pasó a Shil Rachman? ¿No tuvo que matar primero, participar de la masacre de Treblinka para después sentarse a escribir muchos años después? No nos vayamos tan lejos. ¿Qué tuvo que vivir Nelly Campobello para escribir su novelita Cartucho o su cuentito en el que quemaban a los hombres afuera de una iglesia? Si algo tienen en común todos los hombres y mujeres de este mundo y de todas las épocas, Dani, es el dolor. El dolor los vuelve universales. De ahí que uno sufra cuando empieza el texto de Reyes, en el que nos describe la muerte de su padre. Y es que estos episodios, como el de la decena trágica, tienen que ocurrir sí o sí en la historia de la humanidad para que la literatura exista y se conserve, para que haya poesía y para que el arte se mantenga como ese pilar que nos sostiene con muchísima fuerza. Pues es el arte que nos cuenta estos momentos amargos por los que ha pasado el hombre, el que nos vuelve sensibles. Irónicamente, nos vuelve sensibles. Y como esos momentos amargos, Pedro, también el café sin azúcar, por favor. El café sin cafeína no es café. Punto. Me dijo un amigo una vez, Óscar Riverol, barista y empresario de la zona metropolitana de Guadalajara, justo cuando abría su café, poco antes de las 8 de la mañana. Le dije que su mesera, le platiqué, que intentó sacar las pequeñas mesitas y las sillas cuando él aún no llegaba, pero que no se animó a sacar el mobiliario porque yo esperaba un poco lejos en la esquina del andador Coronilla, y ella estaba sola. Y yo, que suelo andar de gabardinas grises o café, la intimidé haciendo que se metiera hasta que llegara Óscar. Pero entonces sucedió, mientras esperaba recargado, me acordé de un cuadro, de una pintura, Nighthawks se llama, que también llaman Halcones de la Noche. Es un cuadro, pero de un pintor estadounidense, Edward Hooper, en el cual se ve a 4 personas a través de un gran ventanal en uno de estos diner urbano clásico de Estados Unidos, con ropas y muebles como de los años 50. Un café, vaya, barra larga, sillas altas y que predominan tanto en la calle como en la fachada, colores cálidos, naranjas y fríos como el verde bandera al interior. El cuadro a su vez me llevó a recordar a Los asesinos de Ernest Hemingway. Y un gran cuento, ¿eh? Lo es, pero definitivamente. Ahí, si recuerdas bien, sucede la historia dentro de un café. Es correcto. O en otro diner, claro. Recordé a su personaje, creo que le decían el sueco si no me equivoco, donde este tipo, ante una encrucijada, la incertidumbre, siempre latente de los hombres extraños que llegan, decide no huir de su propio destino. Ahí Hemingway capta la atmósfera de un café real, donde solo hay diálogos, el barullo humano y metálico a la vez, como en el cuento, claro, y que no hay descripciones, porque estos son casi nulos, igual que en un café real. Si los comensales tenemos una opinión sobre los muebles, los colores, el diseño del menú o la limpieza, no lo decimos ni lo sentimos, sino que lo pensamos, y si nos gustó el lugar, regresamos. O no. Así el cuento, sus personajes rara vez se van por las ramas, de tal manera que todo
es exterior, una envolvente, digamos. Vemos todo el tiempo la carne y voz de los personajes, y lo que se intuye es lo significativo. Me gusta mucho ese cuento, ¿sabes? No solo porque sucede en un café, sino que me parece memorable porque los cuentos memorables son precisamente aquellos en los que el lector se ve atrapado porque éste le exige el esfuerzo para rellenar o imaginar lo que omite. Incluso esta economía de palabras en Hemingway la encontramos a su vez en Faulkner. ¿Es correcto? Sobre todo en ese cuentito suyo que se titula Sequía en septiembre. Me da la impresión de que esta técnica de lo no dicho o de la ausencia de lo narrado fue una revelación para los escritores de la época, porque también la encontramos en esta autora Flannery O'Connor y también la encontramos en John Fante. Exacto, Pedro. Y además creo que en la obra de Rulfo y de Italo Calvino. Sí, también. Esta técnica la entiendo como mirar una fotografía o la misma pintura de Hooper, que ya te describí. Hay que imaginar lo que estaba ocurriendo alrededor de esta escena. Y también, ¿sabes? El antes y el después del instante congelado. Eso hace un buen cuento. Hemingway usa frases cortas, evita los adjetivos calificativos, busca expresar con concisión y precisión los objetos y las acciones. ¿No te recuerda el cuentito a una escena de cine, al igual que la pintura de Edward Hooper? Por supuesto. Las escenas que transcurren en edificios Art Deco, ya algo clásicos por aquel entonces, son el marco ideal para que de manera sutil se hable de los gángsters, la mafia y vaya, los chicos malos como centro de interés de las historias. Pero esa mañana, mientras esperaba envuelto en mi gabardina beige en el andador Coronilla, de verdad que me sentí por 15 minutos uno de los personajes de Hemingway, que ya es decir. Sin embargo me pregunto, ¿realmente los cafés son el punto de encuentro natural, ideal, público pero oculto a la vez, camuflado de los hombres y las mujeres que obran con la moral en el delirio? ¿O qué tanto el cine colaboró con su narrativa para que el arquetipo del café tomara forma como lugar para también conspirar y planear? Por supuesto, Pedro, que es una cursilería, considerando los tiempos violentos que vivimos ahora con los capos y cárteles de las drogas. Me gusta eso de conspirar y planear en los cafés, porque me hace pensar en esa anécdota en la que, según los maestros José de la Colina y Edmundo Valadez, inventaron a una mujer llamada Elisa. La vieron entrar, según cuenta de la Colina, un poco preocupada. Busca a alguien. ¿A quién? Dice Valadez. Me los imagino. A mí no. A mí tampoco. Espera. ¿Qué? Creo que viene contigo. La anécdota, que quedó registrada por de la Colina, de lo que yo nada más hago parafraseo, menciona que de entre todos los nombres posibles, escogieron el de Elisa porque fue el que más les gustaba. Está casada, dijo Valadez, y con hijos, señaló de la Colina. Niño y niña, ven hacia acá. Tal vez solo necesita un cigarro y vio que nosotros fumamos. Creo recordar, la describen pelirroja, pero no estoy muy seguro de ello. La mujer termina yéndose al no encontrar lo que buscaba. Quizá no se animó a acercarse, o quizá ellos no tuvieron las agallas para enfrentarse a su propia obra literaria. Sea como fuere, acordaron escribir un cuento, a modo de consigna, sobre qué hubiera pasado de haberla encarado. Le darían un final, cosa que no pasó, por supuesto. De la Colina no se atrevió, sabiendo que Valadez había muerto en el noviembre del 94, y decidió, él mismo lo dice, a escribir algo muy superior a un cuento. La conversación con su amigo, porque eso es lo que nos da en su librito. Y eso me hace pensar, Dani, que hay cosas en la vida que no deberían registrarse nunca, que son solo para uno o para unos cuantos, situaciones que suceden para contemplarse únicamente. En eso radica la verdadera literatura, en esos horizontes de los que somos testigos por unos instantes y de los que no queremos apartarnos nunca. De esos momentos como el mío en Atotonilco, que son tan especiales que sobrepasan cualquier libro o incluso cualquier película. Sí. Por ejemplo, cuando uno ve de cerca la inmensidad de los volcanes o la inmensidad de una cascada, sabe que lo ha visto todo. De la Colina entendió este principio. La literatura más valiosa no es la que se encuentra dentro de un libro, sino la que se da de manera finita con los amigos, con la familia, con la pareja o en soledad. Hay imágenes de la vida que duran un instante, son efímeras, pero que en ellas está la verdadera poesía.
Muchos han intentado llevarlas a los libros, traducirlas con palabras. Sin embargo, todos esos ejercicios que se han hecho han resultado en vano. Lo que se hizo para la contemplación no se hizo para la escritura. Muy de acuerdo con eso, Pedro. ¿Cuántas veces no te ha pasado que ves algo que podría ser literaturable? Permíteme la osada expresión, por favor. Pero solo queda en un apunte que no cuaja. Muchas veces. Claro. Y después uno entiende que solo amerita la contemplación y por ende el recuerdo memorable. Y quizás el análisis. Por ejemplo, en una de mis sabatinas visitas al Café Madoka, después de sentarme en una de mis mesas preferidas y ordenar agua con 2 hielos y un café Madoka para empezar, cargadito, me disponía a empezar mi lectura, a disfrutar el barullo flotando por encima de todas las cabezas y mesas, diciendo todo y nada a la vez, como si fueran los mismísimos vientos del sur. Cuando frente a mí, de reojo, visualicé a un señor de la tercera edad, de estatura mediana, camisa de manga corta, amarillo pastel recuerdo, pantalón café, de piel morena intensa, bien peinado, de buen corte, muy canoso, rasurado, vaya, un abuelo que sin lujos sí disfrutaba de una jubilación digna. Bebió de su café y después sacó de un estuche de piel otro paquete blanco, más bien una funda blanca. Sacó las primeras y relucientes piezas metálicas. En un principio pensé que era una charola de plata o algo así, de reojo, insisto, pero no. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al empezar a armar las diferentes piezas, lo que tenía en sus manos era una trompeta. Bueno, parte de una trompeta. Solo tenía la boquilla y la parte del medio, que se llama pistones, donde se pulsan los dedos, pero no tenía la campana o el pabellón, es decir, no podía emitir ruidos. El señor trompetista empezó a tocar las más potentes notas silenciosas, con una intensidad evidente. Las venas enervadas en sus sienes así lo demostraban. Después, con un pequeño pañuelo, se secaba las comisuras de la boca, la saliva o el exceso de la saliva, y volvía a tocar, a soplar mejor dicho. Cuando acabó, se puso a leer su periódico y a terminar su café tibio. Pensé que sería algo muy común en los trompetistas, ejercicios generales, pero cuando regresó a hacer lo mismo una y otra vez en más de 40 minutos, incluyendo la lectura y el café, comprendí que estaba ante un personaje real, como arrancado de algún libro de segunda mano de por ahí cerca. Nunca dijo una sola palabra, Pedro. Quizás solo a la mesera, pero yo no lo escuché. Antes de irse, mientras guardaba las piezas, me encontró observándolo. Le sonreí. Hasta ese momento aún dudaba de lo que estaba viendo. Pero cuando se me ocurrió aplaudirle, fue que hasta entonces él sonrió. Y después se fue, Comprendí que había sido el espectador más afortunado en la ciudad y que el concierto que acababa de presenciar fue único. De eso ya hace como 5 años. Por cierto, 2 detalles curiosos. 1. Nunca he vuelto a ver al trompetista del Café Madoka, que espero esté bien de salud y que aún viva. Y 2. Mi aplauso también fue silencioso. Pero bueno, ¿y tú, Pedro? ¿Qué es lo más inusual que has visto en un café? En el Lluvia Café una vez se acercó un tipo que vendía poemas. Creo que estaba esperando a Cristian o a Domingo o a ti cuando él llegó. Yo estaba en una de las esquinas del lado de la banqueta cuando lo vi entrar. Cobraba entre 15 a 20 pesos. Traía a Neruda, a Paz, a Castellanos y creo que también a Pizarnik. Esparció sus pedacitos de madera sobre la mesa, porque es de saber que eran poemas pintados, y me dijo: «Órale, güero, ¿qué palabras te vas a llevar?». Me sentí de pronto en ese libro de Viaje a la Luna de Cyrano de Bergerac, en el que hombres y mujeres usaban los poemas como moneda de cambio. ¿Te imaginas? Una ciudad que se mueva por medio de la poesía, que las palabras valgan tanto que con ellas te puedas comprar una casa, un abrigo o un boleto de camión. Aquel vendedor de poemas, al verme indeciso, me dijo: «Yo sé cuánto valen las palabras, pero no las puedo dar a su precio justo porque luego no me las compran». Y tenía razón, Dani. Las palabras valen tanto que con ellas se puede salvar la vida de una persona. Me acuerdo de Márquez cuando dio su discurso titulado «Jubilemos la ortografía». Cuenta que en una ocasión un cura le salvó la vida con las palabras. Le gritó, él, me imagino desde una cabina telefónica, no lo sé, que se detuviera. Márquez frenó en seco y la bici, que él no había visto, cayó de lado. En ese mensaje,
Márquez comentó que a partir de ese momento supo el valor que tenían las palabras. Creo que esto mismo se lo dije al vendedor de poemas, que me miraba perplejo, como si yo también fuera de los pocos que entiende el valor de las palabras. Después pidió un café para llevar, pero en el Lluvia no venden cafés para llevar, ¿o sí? Creo que no. Y le dijo al mesero que le iba a pagar con palabras. No sé si le dieron el café porque tuvieron compasión de él, o porque también ellos, el mesero y el barman, sabían el valor de las palabras. El hombre se despidió desde la jardinera, me dijo que seguiría hasta Chapultepec. Yo solo espero que haya vendido todos sus poemas, porque de lo contrario eso me pondría muy triste. Ya quedaría por hecho que en el mundo ya nadie cree en el valor de las palabras. Tomamos un café. No, aún tenemos tiempo, tú dale, Moragüe. Bien. Fíjate, qué concepto tan ridículo el tiempo. Que un invento intangible se puede extinguir, se acabe, desaparezca, vaya, como la vida misma. Recuerdo la anécdota de Adolfo Bioy Casares cuando se enteró que Borges había muerto. Fue un 14 de junio, más o menos por estas fechas, de 1986. Adolfo salía de un café o un bar, no recuerdo, cuando un hombre joven, un ciudadano común, le dijo, como disculpándose también al mismo tiempo: Borges ha muerto en Ginebra. Seguí mi camino, escribió Bioy Casares. Pasé por el kiosco, fui a otro de Callao y Quintana, sintiendo que eran mis primeros pasos en un mundo sin Borges. Maravillosa frase, tan íntima. Cuando Borges me dijo por teléfono desde Ginebra que no iba a volver y se le quebró la voz y colgó, ¿cómo no entendí que él estaba pensando en su muerte?, se preguntó Adolfo esa tarde frente al café. En tanto Adolfo Bioy Casares se empecinaba por darle sentido a sus días con su ritual del café, como hacemos todos nosotros, Borges sentía una gran sensación de alivio mientras moría en Ginebra, Suiza. Y entre tanto, el otro Borges empezaba a caminar por todo el planeta. Hablando de Casares y de Borges, me gusta mucho la definición sobre la amistad que Borges dice en una entrevista. Para él la amistad no se basa en el tiempo que comparten dos personas, sino en la lealtad y la estima que se tienen esas dos personas a pesar de la distancia o del tiempo mismo. Casares y él dejaron de verse algún tiempo, pero eso no significó que habían terminado con su amistad. Al contrario, su amistad se volvió mucho más fuerte. Al igual que ellos, pienso en Ricardo, o en Chuy, o en Pepe, amigos a los que a veces no veo en años, pero que me encuentro después con ellos en algún café. Las charlas se vuelven riquísimas. Las cafeterías son, en ese sentido, lugares para cultivar la amistad y para cultivar la memoria. Porque cuando uno queda de verse con un viejo amigo, lo que hace es ejercitar la memoria. Todos los hombres estamos hechos de amistad y de memoria. Totalmente de acuerdo, Pedro. Oye, y hablando de memoria, me habías dicho que estabas leyendo a Neruda por estos días también, ¿no? Sí. Fíjate que a colación de todo lo que hemos estado diciendo, hay un poemita que tiene que ver con el café. Oda al café. Bueno, a Neruda le gustaban escribir muchas odas, y hay una con respecto al café, ¿eh? Déjame ver si la traigo por acá. Así que aquí traigo el librito conmigo. Déjala busco. Aquí está. Mira el café, desde África, cuna de humanidad, gran regalo alcanzado. El débil se calma cuando lo tomas negro, intenso, como los colores mezclados, nos representas, captas la totalidad. Mira el café, vienes como granos, anciano, oscuro tesoro, enriqueces la mente, primero, negro oro. Vienes como bebido, a más dulce acidez, maquillado por azúcar, pero nunca pierdes la tez. Vienes con el aroma de la tierra, que da la bienvenida al día o sostiene la noche exigente contra la mañana que desafía. Mira el café, por el poderoso regusto, secas la boca, pero con gusto, porque el espíritu se moja. Tienes lugar desde la cafetera en la cocina a la máquina en la oficina, desde los honrados a la es hasta los turcos y su fez, porque te queremos café desde la primera vez.
Maravilloso, Neruda, como siempre. Y bueno, como dijimos, ¿qué estimula qué? ¿El café, la literatura o la literatura, el café? Pero, ¿sabes? En lo que llegabas verdaderamente, porque llegué un poco antes, estaba esbozando algunas ideas. Un ejercicio libre, Pedro, ¿eh? Nada interesante realmente. Oye, ¿me permites leértelo? Claro, Dani, eso no se pregunta. Un ejercicio de fluir de conciencia. Y si llueve, pues ya ni modo. Va. Si empieza a llover, el que se vaya, Pedro, paga los cafés la próxima vez. ¿Y qué de los otros personajes que nacen del café? Lectores o no, todos los que bebemos café por adicción, por espiritualidad, o solo por sentir que ya tenemos el permiso para charlar, para empezar el día, hemos compartido más o menos las mismas condiciones, los mismos ingredientes o circunstancias. ¿Sí o no? Se pide un café y aparece la comensal que lo regresa y lo quiere muy caliente, hirviendo. Y el que revuelve y revuelve la cuchara queriendo hacer un pequeño remolino negro en la taza. Y la que revisa que la cuchara esté impecable, sin manchas. Y al que le cae la mosca y la contempla flotando. Y el que trata de ver su porvenir en la borra del fondo. Y el que dice beber solo café fino y lo vemos echando a perder con azúcar el café, salvo que sea turco, claro. Y la comensal que se le enfría mientras lee el periódico, y el que fotografía la taza con el mantel y la cuchara a 45 grados y lo tiene que compartir primero en sus redes antes de sorberlo, y el que mezcla café y cigarrillo pulverizado y con pincel en mano dibuja en la servilleta, y el que lo bebe en un vaso lleno de hielos, y el que contempla el vaso medio lleno de café o medio vacío, la que bebe con galletas y crema batidas, quien lo necesita con mezcal o ron mientras pasa el dolor por la lengua, la faringe, la laringe, el esófago y la tráquea. O los que lo beben con piloncillo o con canela, con jerez, quien lo sirve en tacitas de porcelana y con platitos y los lleva y los trae y los recoge y los vuelve a rellenar. Quien lo prepara con leña en la montaña mientras pasa la densa neblina, quien lo muele con su molino de mano en su cocina, quien usa la prensa francesa, la cafetería italiana, el sifón japonés, o el oficinista que sabe que el café es su verdadero y único amigo en la oficina, por quien va a comprarlo y lo busca como si buscara un libro, quien acude a él con pasos lentos, despeinado y ojeroso cada mañana, quien lo bebe en su ventana del 7º piso, quien coloca la taza justo al lado de donde trabaja ante el rumor del derrame, quien lo bebe a mediodía y muy caliente y se olvida del calor, quien lo bebe mientras llueven todas y cada una de las gotas negras del cielo, quien lo bebe antes de dormir aunque se diga que quita el sueño, quien lo bebe únicamente en su taza roja, quien lo usa de perfume tanto en cuello como muñecas, como caballero o como dama, quien lo derrama sobre sus libros para que siempre, invariablemente, huelan a café, quien lo usa para lavar su ropa negra, por quien se llena la boca sorbiendo una gran cantidad del ennegrecido líquido cuando en una charla comete la gran imprudencia y así, muy caliente, siente que se castiga por haber abierto la boca de más. Quien lo usa para uncir a los muertos, quien usa el café molido para marcar la cruz los miércoles de ceniza, quien lo usa para embarazarse, para la disfunción eréctil, para peinarse con gel de café, quien lo usa de loción, de pasta de dientes, de shampoo contra la caspa aletrada, quien con café llena el tanque de la gasolina del auto, por todos aquellos que beben café en goteros, quienes le echan leche de dragón, de cabra o de vaca al menos, agua que arde, por los tragafuegos que lo usan como combustible, por las mamás que les dan café a sus hijos en biberón o se beben el café y después los amamantan, por los que esperan a los muertos o esperan a que se vayan, por los que esperan la muerte en su sillón verde, por los y las amantes que beben como si el café hidratara sus miradas, por los que deciden casarse o por los que están de acuerdo en divorciarse y de centro hay 2 tazas de café,
por los que calientan de taza en taza la vida de las palabras, por los que lo deletrean C-A-F-E, por los que palabrean las palabras y las vuelven viento, por todos los obreros que esperan a orilla de fábrica, aún de madrugada, al lado de una fogata improvisada, y los veladores, y los teporochos, los panteoneros, los vigías en los faros, los capitanes de los barcos que cruzan los océanos negros, o el marinero que está en el cuarto de máquinas, los que escriben cartas suicidas, cartas amorosas o sus renuncias irrevocables para el próximo lunes, por aquellos que beben café mientras llegan los hijos de la fiesta, por las doctoras y enfermeros que velan junto a camillas enrojecidas, por los viajeros que esperan que pasen sus transportes o sus vuelos, o por todos los jornaleros en los ingenios de caña, los peatones, los inspirados, los preocupados, los que traman, los que escriben, los que leen esperando que algún día llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Aquí se acabó el rollo de hoy. Esto fue Los Dos Minotauros. ¡Hasta la próxima! Ojalá que llueva café.